Hoy iniciamos con lo que será nuestra serie de historias de inmigrantes. Aquí vamos a conocer de cerca muchas más experiencias de los newcomers a este país. El día de hoy estoy con Yadira y Diego. Ellos son colombianos, llegaron a Canadá en abril del 2023, vinieron por la vía de estudios y su motivación ha sido la búsqueda de una experiencia de vida fuera de su país. Llegaron con sus dos hijos y viven en la ciudad de Winnipeg, en la provincia de Manitoba. Bienvenidos y acompáñenme en esta historia de inmigrantes. Bueno, aquí estamos con Yadira y Diego. Yadira y Diego son colombianos, están en Winnipeg, llegaron aquí en el 2023, cumplieron ayer un año, estamos en abril 6, o sea, llegaron el 5 de abril del 2023 a Canadá. Entonces, Yadira y Diego, bienvenidos a este espacio. La idea de hoy, como les comentaba hace unos momentos, es que compartamos un poco nuestra experiencia para toda la gente que nos ve y que podamos ayudar de alguna forma a aquellas personas que están pensando cómo es vivir en Canadá, pero particularmente para mí, que no conozco Winnipeg, es cómo es vivir en Winnipeg. Entonces mi primera pregunta es por ahí. ¿Cómo es vivir en Winnipeg? Bueno, Winnipeg es una ciudad intermedia comparada con las grandes ciudades que hay en Canadá. Es una ciudad intermedia, pero como una buena, como toda ciudad canadiense está muy bien dotada. Es una ciudad que tiene alrededor de 700,000 habitantes, casi 800,000 habitantes. Es una ciudad muy bien organizada en términos de planificación, muy bien dotada en términos de vías. Está ubicada exactamente en el centro geográfico de Canadá, en la provincia de Manitoba. Y realmente pues es una ciudad que tiene todas las cosas que una familia puede buscar. Tiene universidades públicas, universidades privadas, escuelas técnicas, escuelas tecnológicas, centros de formación y centros, por supuesto, sitios de diversión. Tiene un acceso muy importante a diferentes parques naturales. La ciudad, como digo, es muy amable, es una ciudad que realmente no sufre de problemas en el tránsito o en algún tema de servicios públicos, nada de eso. Es una ciudad muy bien dotada, como les menciono, con acceso a muchas cosas, todo tipo de cosas, de servicios, bienes. Está rodeada por una serie de sitios naturales muy bonitos, pequeños municipios que tienen una accesibilidad total. Nosotros estamos a una hora, más o menos 1 hora 30 de la frontera con Estados Unidos. Estamos muy cerca, pero pues también hacia el norte tenemos la zona de los Interlagos, tenemos los principales lagos que hay, dos de los principales lagos que hay aquí en Canadá, que están siendo compartidos entre Manitoba y Alberta, y Saskatchewan, perdón. Y no, pues realmente la ciudad es muy agradable, es muy acogedora. La experiencia climática también es una cosa interesante. Pues aquí Iba a hacerte la pregunta, ¿cómo es verano. ese frío de Winnipeg? Pues el verano, vamos a hablar primero del verano. El verano que vivimos nosotros, Hablemos de lo positivo de lo primero. positivo. El verano que vivimos nosotros estuvo muy bien, la verdad. Nosotros venimos de Bogotá y tuvimos la fortuna de vivir, digamos, días de 28, 29, 30 grados, 34. Estuvo muy bien, la verdad. Pues, tiene un tiempo muy interesante. Pues ya vino el otoño. En el otoño un clima empezó a bajar a la temperatura. Ya para octubre ya la temperatura estaba por debajo de cero. Al final de octubre ya estaba por debajo de cero. Ya empezó a nevar. Y ya empezó a nevar. Pero este es nuestro primer año aquí y la verdad es que pues fuimos muy afortunados. Ya llevan un invierno. Un invierno. Y este invierno, todo Y el este mundo invierno dice que fue suave. Que fue atípico, sí. Fue un invierno atípico, fue un invierno muy suave, no hubo los volúmenes de nieve que la gente cuenta que hubo hace 2 años, que llegaron hasta un metro 20 de nevada, pues, en las calles y en todo sitio. Pero no, realmente
lo máximo que tuvimos aquí yo creo que fue, no sé, sería unos 20 centímetros, yo creo, no hubo Sí. más. Eh, Tuvimos un invierno muy agradable, la verdad. No tuvimos ¿Lo mayores disfrutaron? inconvenientes de ¿Alcanzaron a adaptación. salir y disfrutar un poco el invierno? Sí, 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 sin problemas. Que también, digamos, nosotros estamos muy cerca de la unión entre los ríos Assiniboine y el Red River, y hay un sitio, es un centro comercial abierto y también sitios de patinaje y esas cosas, ¿no? Entonces, estuvo realmente agradable. Realmente el tema del clima para nosotros en este invierno fue muy asequible, la verdad. No, no tuvimos mayor inconveniente, la pasamos bastante bien, ¿no? No hubo aspectos así para quejarse, no. Igual los niños lo disfrutan mucho, ¿no? Incluso en el recreo, en la hora de descanso, ellos tienen la posibilidad de salir a un parque Ujú. alrededor del colegio y usualmente están jugando con nieve y es una época muy buena para ellos, ¿no? O sea, todo es nuevo y pues no sé qué pase con el tiempo, pero por ahora pues realmente sí fue muy agradable sobre todo para los niños. Y para uno pues es la novedad. Igual da un poco de miedo el tema de conducir, porque pues sí se desliza un poco las llantas. Nosotros cambiamos a llantas de invierno, algunas personas no lo hacen, pero realmente pues uno al no estar acostumbrado a conducir en esas condiciones, pues sí ayuda bastante, sí por seguridad ayuda el cambio de las llantas. Es Eh, importante. Y ustedes viven en Winnipeg, pero llegaron y no, obviamente, no sé, no tenían automóvil, a lo mejor. Ujú. Se movían primero en transporte público, ¿es fácil? Sí, sí, el transporte público, la red en general es muy buena, el transporte público es muy cómodo, digamos, unas zonas de la ciudad que tienen unas frecuencias un poco más altas que otras. Nosotros vivimos cerca del centro, digamos, estamos a 10 minutos del centro caminando realmente. Ah, qué bien. Y el acceso pues al transporte público es completo, no, no hay problema. Podemos ir desde aquí hacia el norte o hacia el sur o hacia el oeste, hacia el aeropuerto en bus sin ningún problema. Nosotros ¿Y por llegamos, qué estuvimos. decidieron ustedes venir? Bueno, son varias las preguntas antes de llegar al punto, pero ¿por qué decidieron venirse para Canadá? ¿Cuál fue ese motivador ok, ¿y cuándo decidieron ustedes eso? Ustedes estaban viviendo en Bogotá, Sí. ok. sí, ¿Cómo fue ese nosotros proceso? Porque debe haber gente que nos está viendo que están en este momento como que tomando una decisión o ya la sí, tomaron y todavía no saben para dónde llegar. sí, nosotros teníamos el sueño de vivir fuera del país. Estuvimos explorando algunas alternativas como Australia y Canadá principalmente. Entonces hicimos averiguaciones del aspecto migratorio y la que más favorecía por nuestra edad era Canadá. Entonces, y también por cercanía a Colombia, eran como los dos O sea, porque aspectos. son unos pollitos ustedes. No somos tan pollitos, entonces tenemos 52 y 45 años. Estamos igual, yo tengo Entonces, 54. y tenemos dos hijos. Mi hijo mayor tiene 19 años y mi hijo Ujú. menor tiene 11 años. Y perdón que Entonces, te interrumpa, Yaira, pero esta es una pregunta que me hacen constantemente en el canal y es, ¿solamente la gente muy joven de veintitantos son los que pueden llegar a Canadá? Pues no, yo llegué, ustedes llegaron con hijos mayores de edad, o sea, es posible, ¿cierto? si es posible, es un reto también. O sea, yo creo que cada edad de los hijos es un reto y cada edad de las personas, porque si vienes con niños pequeños, pues el reto es conseguir el daycare o, bueno, quien lo cuide bueno, con un niño pequeño, pues los temas de salud son diferentes. Con un niño grande, pues, o con una persona mayor de edad, pues ya tienes que pensar es en otro tipo de educación e incluso en un proceso migratorio independiente. O Ujú. sea, nosotros sí podemos hacer nuestro proceso migratorio con nuestro hijo, pero para llegar sí tocó de manera independiente, porque Que tu ya hijo él, sacara un permiso separado de ustedes. sí, él hizo
se tramitó una visa de turismo para que viniera a hacer inglés inicialmente. Ok. Posteriormente, cuando obtuvo la admisión a la universidad, se hizo ya una visa de estudiante internacional. Es ¿Y tuvo decir, que que salir del país? tuvo que salir del país, estuvo en Colombia y regresó a Canadá para que le dieran su permiso de estudio como estudiante internacional. Perfecto. Esa es una pregunta que también me hacen todo el tiempo. Si con visa de turismo tú puedes quedarte y hacer el proceso, por lo que estoy viendo, No, pues no. en O nuestro sea, caso no, fue la recomendación de la asesora migratoria. Vinimos con él como turista porque no queríamos dejarlo, o sea, queríamos que el claro. proyecto fuera de los cuatro y no queríamos pues que una parte de la familia estuviera en otra parte, ¿cierto? Entonces esa fue la opción que encontramos. Y tú vinieron por la vía de estudios, es decir, tú llegaste a Sí. estudiar, ¿cierto, Yadira? Correcto, yo fui la estudiante, estudiante internacional en un programa de un año, en un diploma de posgrado de un año. Tuve que obtener pues el nivel de inglés necesario para encontrar la admisión y una vez nos negaron una visa, la primera vez que lo intentamos. Nosotros duramos en este proyecto como 3 años investigando, como 2 años inicialmente. Pero cuando hicimos la primera solicitud, nos negaron las visas a los cuatro. Hicimos la solicitud de las ATIP, de las notas ATIP, para saber por qué razón la habían negado. Y ya tuvimos la asesoría de la asesora migratoria para que nos ayudara a volverla a pedir, a volver Ahí a empezaron a solicitar. trabajar con Rosa ustedes. Ahí empezamos a trabajar con Rosa Díaz y ella pues evaluó las notas a TIP, las contestó una a una, pues de una manera muy profesional. Ella logró explicar cada una de las situaciones que planteaban en las notas y logramos la visa para los cuatro. Para que tú aplicaras como estudiante y les dieran la visa a los cuatro. Y Correcto. aquí viene la cuña para Rosa. Sí, Pues buenísimo. Rosa es lo máximo. Yo te dije, a mí me negaron una visa, me negaron una, y luego tuve una nominación provincial y luego tuve una de TLC y esas dos no salieron bien porque la empresa con la que me iba a traer, esa historia la voy a contar después, no, no pude hacer lo que iba a hacer con esa empresa y finalmente empecé a trabajar con Rosa y Rosa ha sido una maravilla, nos ha ayudado en todo el proceso. Ahora estamos en la aplicación de residencia permanente, que me imagino que ustedes también ya están iniciando el proceso, porque Estamos ya acabando cumplieron de un año. iniciar. Una vez mi esposo consiguió trabajo, empieza el conteo en esta provincia de 6 meses para trabajo calificado. Cuando él cumplió los 6 meses de trabajo en su empresa, ya él pasa a ser el aplicante principal y hicimos la expresión de interés en enero Ok, del 2024. o sea que ustedes están aplicando para la residencia permanente por la vía de nominación provincial, Sí, por la el primer provincia de paso es Manitoba. obtener, en nuestro caso, obtener la nominación provincial. Perfecto. Ahora, y esa estrategia la armaron ustedes con Rosa. Rosa fue la que les armó, Sí, ¿cómo era? sí, esa es, o sea, cada vez que vamos en una etapa del proceso, evaluamos cuáles posibilidades tenemos y entre las Porque dos esto cambia, partes. ¿no? Están cambiando las condiciones, incluso para los estudiantes ahora están cambiando el permiso de posgraduación, ya no se lo entregan a todos los estudiantes, o no se lo van a entregar a todos los estudiantes, se lo van a dar a ciertos que necesitan en ciertas profesiones. O sea, la cosa hay que cambiar, por eso hay que ir de la mano de un buen asesor que te lleve por el camino, ¿no? Sí, sí, el proceso es complejo, es posible, pero es complejo. Entonces sí, hay mucha información de todo, de los procesos, de la vida en Canadá. Sin embargo, es importante investigar y también el asesoramiento es muy importante Sí. porque Hay realmente es un información y hay proceso. desinformación también. Sí, Exacto. Y es un sí. proceso muy largo y muy costoso, entonces realmente la inversión es muy alta para uno, pues toca tratar de hacerlo de la mejor manera porque pues hay riesgos en el proceso. Claro. Ahora, la pregunta es, ¿están contentos ustedes? Sí, bastante. La verdad es que cuando uno tiene un plan y un sueño y uno logra acceder a ese sueño
y ve que las cosas que tenía uno planeado se van materializando poco a poco en la medida que va avanzando el proyecto, pues realmente eso le produce a uno una tranquilidad grande y un estado de felicidad realmente. El proceso, como todas las aventuras que uno emprende en la vida, que lo llevan a uno por fuera de su zona de confort, no son fáciles. Existen una cantidad de momentos difíciles, de momentos que no son tan sencillos, pero que son momentos que están provocados no por el sistema mismo de la sociedad diferente en la cual uno está, sino por las presiones que uno mismo se crea dentro de su afán de poder cumplir las metas que quiere. Entonces, una de las cosas que es interesante aquí y todo el mundo lo repite es que en Canadá todas las cosas pasan. Llega el momento en el cual las cosas suceden. Y pues, Correcto. realmente nosotros hemos sido, gracias a Dios, hemos sido testigos de eso. Y las cosas que han pasado en el orden, en un orden que siempre nos han dicho que van a suceder. Entonces, tal vez también es el resultado de documentarse bien, de planear bien, de pensar mucho, de saber qué es lo que eventualmente va a pasar. Y cuando ya uno está aquí, es de darle esos pasos en ese orden que se habían establecido inicialmente y que se recomendaron. Pero Hay la que tener respuesta a la pregunta paciencia. es sí, sí, la verdad. Este es Eso un es. mundo diferente al de nosotros, pero es un mundo muy interesante, muy agradable, muy tranquilo, muy seguro, que ofrece muchas posibilidades para las personas, la verdad. La sociedad como tal está muy bien configurada para brindar esas oportunidades de acceso a las cosas que las familias necesitan. Y mi pregunta iba por ese lado porque es tal el esfuerzo que hace uno como inmigrante y todo lo que hay que hacer, ¿no? Dolor, desprenderse de la familia, amigos, de las cosas que uno maneja, salir de la zona de comodidad, a lo mejor trabajar en otra cosa que no había trabajado, hacer cosas que no pensé que yo iba a tener que hacer. Luego el costo que significa todo esto y ahorre dinero y metal y pague aquí, pague todo lo que hay que pagar y luego esperar, porque no son cosas que pasan en minutos, todo tiene su tiempo. Al final de todo esto, esa es la pregunta, ¿vale la pena todo este trabajo que han tenido que hacer o no vale la pena? Yo creo que sí vale la pena, sin embargo, uno todo el tiempo está comparando, todo el tiempo está comparando. En nuestro caso, en Colombia las clases de tal cosa eran mejor. En Colombia el centro comercial era más grande y más colorido. ¿Cierto? Entonces hay unos aspectos, o sea, uno siempre está comparando, sin embargo, cuando uno hace un balance, encontramos que las razones por las que vinimos, pues sí, sí valen la pena, sí, sí es posible aprovechar esas situaciones que queríamos, como el reconocimiento de la educación para nuestros hijos, como el idioma y como la seguridad, que son como los tres aspectos Correcto. que hoy día valoro más. Ese es un punto muy importante, Yadira y Diego, que ustedes han tocado, porque es lo que yo siempre digo, tú tienes metas, pero por encima de las metas está un propósito. Si el Ujú. propósito es grande, lo tienes claro, lo tienes definido, yo estoy aquí es por las oportunidades de estudio, por seguridad, por tranquilidad, lo que sea. Ese es mi propósito. El resto, pues, tú trabajas en lo que tengas que hacer para lograr eso mientras tú ves que el propósito es alcanzable. ¿Cierto? Y puede que te den 2 o 3 años. Yo hablo de un retorno de inversión porque, claro, me gusta verlo como un negocio también. Si en una empresa tú metes dinero y tú esperas un retorno. El retorno no necesariamente es inmediato, puede ser a 2, 3, 5, 10 años, tú no sabes. O, o lo proyectas, mejor dicho. Es lo mismo aquí, tú haces una inversión de tiempo, de esfuerzo, de dinero, y empiezas a ver un retorno en lo que tú quieres, ¿no? Correcto. Lograr. Nosotros también lo hemos visto de la misma forma que lo están viendo ustedes, o sea, vemos cosas. Y lo que tú decías de estar comparando es un buen punto. Yo ya llevo 24 años fuera de Colombia y los primeros 22 fueron en Panamá. Y yo me acuerdo que, aunque estaba cerquita, Panamá parecía una ciudad
de Colombia, o sea, muy cerquita, era como vivir en Barranquilla, porque era un vuelo de 45 minutos, era muy cercano. Pero yo sí veía muchos amigos colombianos que vivían en Colombia estando en Panamá, ¿ok? Ok, Y no te desconectabas. Y sí, todo, y veía el noticiero de Colombia, y veía las novelas de Colombia, y veía no sé qué. No sé. Y yo creo que el destete es importante. Y la conexión con donde tú estás es clave, porque si no vas a estar en un drama emocional fuerte y de comparando y decir, pero hombre, si era mejor. Y yo le decía a mis amigos, oye, si Colombia era mejor, pues ¿para qué te viniste, carajo? O sea, regrésate, ¿no? Eh, entonces, aquí yo lo he visto y lo he hablado con algunos amigos. Un punto importante es conectarse con lo que tú estás, donde tú estás. Yo hice en mi plan, y le decía a Diego antes de la entrevista que un poquito obsesivo compulsivo, en mi plan que le dedicaba 2 horas diarias al proyecto de Canadá, yo instalé en mi móvil los apps de noticias de Canadá. CBC News, CTV News, lo tenía ahí en mi móvil y yo todos los días me veía el noticiero de Canadá. No veo noticias, normalmente no veo noticias, pero ¿por qué? Yo quería saber quién era el primer ministro, cómo funciona el gobierno, cómo funciona, o sea, qué es en lo que se habla, los temas importantes en Canadá. ¿Por qué? Porque voy a llegar a vivir ahí, yo necesito entender, necesito si voy a hablar con alguien, le puedo hablar de hockey, no tengo ni idea, pero por lo menos sé cuáles son los 3, 4 equipos, cuál es el equipo donde estoy, esto es lo que hablan los canadienses, necesito entenderlo, ¿no? Entonces, creo que esa parte de adaptación sin necesidad de estar todo el tiempo allá, porque el que está en Canadá no puede estar en Colombia mentalmente, si no, no le va a funcionar. Mm. Eh, es algo que yo lo siento, yo lo viví y lo he visto. El que está más metido en Colombia o en su país y está lejos, pues ese va a sufrir más. claro. Yo tengo una opinión un poco complementaria y es que uno tiende a hacer comparaciones, ¿sí? Entre lo que uno vivía antes y lo que uno vive ahora, ¿sí? Y mi conclusión, digamos, mi conclusión apenas llegamos aquí, es que uno no puede comparar, porque son dos mundos completamente diferentes. Dos Entonces, el culturas hecho diferentes. de que uno se ponga a comparar X con Y, pues realmente no produce ningún tipo de efecto diferente a pensar que es que lo que perdí o lo que tuve o lo que tengo contra lo que voy a tener. No, realmente son dos mundos diferentes. Entonces no tienen forma de comparación. Es una cultura diferente, es un sistema diferente y claro, nosotros seguimos siendo colombianos y nuestras raíces y nuestro corazón está en nuestro país con nuestras familias, por supuesto, pero aquí es un mundo diferente con unas condiciones diferentes, unas características diferentes. Es decir, no hay, no hay, no hay, no hay punto de comparación de una cosa con otra, porque en un mundo se viven unas características y aquí vivimos en otras características, ¿sí? Entonces, esa yo creo que es como la conclusión que tengo con respecto a esa parte. Son mundos diferentes, no se pueden comparar y cada mundo tiene sus propias cosas positivas, sus propias cosas negativas Tal cual. y esa, digamos, esa desvinculación de un mundo con otro, eso digamos que también nos ha permitido pensar muy bien de manera positiva en un rol diferente, en una cultura y en una sociedad diferente. Diego, ¿y fue difícil encontrar trabajo cuando llegaste a Winnipeg? Pues la verdad, Francisco, es que yo creo que no. Digamos, yo vengo de un mundo de trabajo muy especializado y aquí en Canadá, aquí en Winnipeg, existe un clúster de empresas que trabajan en ese tipo de industria. Entonces, para mí fue, digamos, relativamente fácil saber dónde iba a buscar. Una de las Tú cosas eres ingeniero, importantes, ¿cierto?
Sí, ingeniero industrial, sí. Es Industrial. una de las cosas digamos, que también hicimos desde que estábamos en Colombia, fue hacer el plan para poder buscar y conectar con cosas que uno sabe hacer. Una de las Perfecto. cosas que teníamos claras era que había unas posibilidades de hacer trabajos básicos, por supuesto, de entrada, pero con la información que preparamos desde Colombia, que ubicamos desde Colombia, pudimos identificar las empresas del mismo sector en el cual yo trabajaba en Colombia, y con esas empresas fue, además que fue una fortuna también saber que aquí existe también un clúster de esas empresas que había en Colombia. Entonces, yo lo que hice fue identificar las empresas y empezar a ubicar conexiones alrededor de esas empresas con diferentes personas. Ese networking, ese relacionamiento lo lleva a uno a conectarse con una persona que le da una idea, con otra persona que le da otra idea, así. Y así en ese tipo de conversaciones, como yo ya sabía cuál era el nicho de mercado al cual quería apuntar, encontré unas personas que me dieron unas ideas, apliqué esas ideas, hablé identifiqué unas empresas puntuales, y a esas empresas pues les pareció, a una de esas empresas le pareció muy interesante mi perfil y me contrataron. Nosotros llegamos aquí el 5 de abril. El primer mes nos lo gastamos básicamente organizando todo el tema logístico de la familia, la casa, el apartamento, la salud, el estudio de los niños y todo eso. Y el segundo mes me dediqué a buscar empleo. Pero, por supuesto, toda la historia que ya sabemos de la cover letter, del resumen, todo bien preparado, bien afinado para poder hacer que eso haga match con alguien que tiene una necesidad. Y en ese camino, yo creo que me demoré como, o sea, como unos 20 días más o menos para Ok. encontrar empleo. A los 20 días encontré empleo porque a los 20 días ya me hicieron la propuesta. Ya me hicieron una oferta para empezar al final del mes. Entonces Y yo creo empezaste en una posición básica, estabas diciendo, en un trabajo básico o empezaste en algo un poco más avanzado. no, el comentario lo hice porque pensábamos que cabía esa posibilidad, Ok, pero con el perfil que yo tenía de Colombia fue muy interesante, entonces empecé como una posición de manager en una empresa. buenísimo, excelente. Mm. Eh, ¿El nivel de inglés que tú traías te daba para lo que estabas manejando? Sí, ahorita cuando estábamos antes de empezar la entrevista, usted mencionaba que uno piensa que uno sabe mucho, ¿no? Y resulta Usted, que, yo y hablo resulta que, inglés y se da uno cuenta que no. y resulta que no, que no. Sí. Sin embargo, pues yo creo que son dos factores, ¿no? Primero, gracias a Dios que da uno con gente que está muy abierta a entender, y eso es algo que es absolutamente positivo del canadiense. Ujú. El canadiense está absolutamente interesado en entenderlo a usted, ¿sí? Y hace un esfuerzo por entenderlo. Y además de El hacer un problema esfuerzo es por de entenderlo, ellos. además de eso, además de eso, quieren explicar lo que usted está pensando, lo que usted está diciendo. Es una cosa la verdad es que muy agradable. Entonces yo di con un grupo de personas que son muy buenas, la verdad, maravillosas, emprendedores canadienses, una familia que tiene una empresa y son personas muy abiertas a entender a los demás. Y entonces, con mi inglés, que yo decía que era muy bueno, pero cuando llegué a hablar a entender los diferentes acentos, me vi en muchas dificultades. Sin embargo, con mi inglés que tenía, fue mi primera entrevista con él, fue absolutamente fluida y pues yo desde mi nivel técnico les di la información que yo tenía acerca de mi background, y eso pues la verdad fue que nos conectó desde el comienzo. No es un inglés nativo, por supuesto, pero es un inglés que me dio la suficiente confianza para poderme comunicar y para que ellos me pudieran entender. Y esa conexión de comunicación, que también es otro tema importante, fue que pudimos hacer esa conexión que les permitió a ellos abrirme la puerta de su empresa y me Excelente. dieron la oportunidad. Qué bueno. Ya llevas un año, trabajan más o menos un año con Sí, ellos. ya completé 10 meses trabajando, ya vamos 10 a meses. completar 2 años allá, un año, perdón. Excelente. Y Yadira, la experiencia del
colegio, tú tienes dos chicos, ya nos contaste, el mayor entra a la universidad, pero el pequeño, ¿cuántos años tiene tu hijo El pequeño? pequeño tiene 11, entonces llegó a terminar Sexto, quinto grado, quinto. ahorita está en sexto. Ujú. Ahí el reto fue en el summer, que no teníamos todavía el daycare, entonces nos tocó conseguir un privado, un summer camp privado. Ok. Ah, porque Para llegaron eso, para el summer camp o sea, para meter un summer camp, sí. Un daycare. Sí, un sí, daycare. era un daycare, pero nos tocó, todavía no teníamos cupo, entonces tocó como ese periodo para que lo cuidaran allá. Ok. Ah, porque tú estabas estudiando y Diego Todos estaba estábamos ocupados, trabajando entonces tocaba. Mm. un daycare al final del día para cuidarlo. Oye, Correcto. pero buscar la escuela, registrarlo en la escuela, Eso ¿tuviste fue algún sencillo, inconveniente? desde que tuviésemos el contrato de arrendamiento. O Ok, sea, nosotros llegamos el 5 de abril, estuvimos en un Airbnb hasta el 17 de abril. El 17 ya tuvimos apartamento, pagamos 3 meses por adelantado de arriendo porque no contábamos acá con ningún respaldo todavía no teníamos historial trabajo. crediticio. Exacto. Entonces pagamos 3 meses de arriendo, ya con el contrato de arrendamiento, ya la división escolar nos asignó una escuela. Es decir, que el 1 de mayo empecé a estudiar yo y empezó a estudiar mi hijo de 11 años también. Buenísimo. Algo que es interesante en Canadá cuando llegamos nosotros y empezamos a averiguar las escuelas y demás, nos decían en el board de las escuelas, nos decían, ningún niño se queda sin colegio, ningún niño se queda sin escuela. Y pueden llegar, mira, entró en mayo y los niños terminan en junio, julio, Exacto, sin problema. sin Sí. problema, Él o estuvo sea, un mes y salió a vacaciones ya. exacto. Entonces, no, y no importa. Y tampoco pierden el año. Están siempre en el nivel de su edad. De la edad. Eh, Ujú. es Sí. interesante. Entonces, porque es otra pregunta que normalmente hacen, ¿cómo hago los niños? Y no es tan complejo. Es mucho más. No. Lo único que tienes que tener es, como tú dices, ya tu contrato de arrendamiento. Una vez que ya tienes vivo en este sector, pues te asignan la escuela que te corresponde, ¿no? Sí. Bien, pues me parece maravilloso el conversar con ustedes y toda la experiencia que han tenido. Una pregunta, ¿qué ha sido lo más difícil que han tenido que pasar ustedes en este proyecto? En mi caso, los tiempos de espera, digamos, del sistema de salud fueron 3 meses. Una vez tuvimos el contrato de arrendamiento, una vez tuvimos los requisitos, fuimos a hacer el registro para tener el servicio de salud y para obtener ese carnet se demoró 3 meses. Eso es Sin en embargo, Manitoba, la salud estatal de sí, Manitoba. se llama Manitoba Health. Ok, Entonces, pero realmente pues el servicio para nosotros hasta ahora ha sido adecuado, o sea, en lo que hemos necesitado. Sí, para un tema de especialista, sí la espera ya es más larga. Ya puede ser, dependiendo, ¿no? Dependiendo de lo que uno necesite, sí puede ser, no sé, 6 meses, 10 meses, dependiendo oh, wow. lo que se requiera. O sea, digamos que lo más difícil que has vivido para ti ha sido ese tema Las de la salud esperas. y la Sí, y espera, ahorita que los empezamos tiempos. también la nominación, también me parece que esa espera al siguiente paso también es llena de, pues sí, de la paciencia que mencionan todo el mundo es real, o sea, uno no, hasta que no la vive, no sabe que en serio tener paciencia es muy Sí, fuerte, esos porque meses son duros, todo, en toda sí, la aplicación. Y te dicen son 4 meses, son 4 meses. Son 6 meses, son 6 meses. Y sí. tienes que esperar y esperar El y tema de la son licencia de largos. conducción tampoco es fácil, o sea, se puede, pero pues tiene Yo, sus yo, yo, yo fracasé el primer examen, Yo también. sí, para manejar. En mi vida había hecho un examen de manejar, de verdad, porque, bueno, tú sabes, en Latinoamérica hay otras formas de conseguir las licencias de conducir. Y es algo así como que alguien te la hace, ¿no? Y ya, aquí está su licencia.
no había presentado un examen de conducir nunca. Y Y el aquí, otro tema también, digamos, estudiar y trabajar a la vez, también a veces es posible, a veces no, porque la carga académica es fuerte, hay muchas entregas, o sea, un día uno puede tener entregas, exposición y examen, entonces, dependiendo el, pues el diploma o el estudio que uno vaya a hacer, es posible que uno no pueda trabajar a la vez. Entonces, tener ese presupuesto armado de cuánto tiempo puede estar uno soportado en su pareja o en los ahorros, ese puede ser también puede ser un tema muy importante para cada familia, para cada persona. claro, claro. Y es algo que también he hablado con varias personas que dicen, llegas a estudiar, llegas a estudiar. De verdad tienes que estudiar y tienes que dedicarle tiempo hay entregas, hay trabajos, hay trabajos en grupo, o sea, lo que tengas que hacer, pero en verdad estás estudiando. Casi que Exacto, no te queda tiempo para trabajar. Entonces eso también es otro correcto. punto importante. Y Diego, para ti, ¿qué ha sido lo más difícil? Pues Francisco, yo creo que la primera parte, bueno, voy a hablar en los temas tangibles y los no tangibles. Yo creo que en la parte de los no tangibles, lo primero, lo más difícil está vencer el miedo que uno trae como inmigrante. Porque uno a veces como inmigrante, uno mismo se pone en condición de, voy a decirlo así, de vulnerabilidad frente al sistema, ¿sí? Uno a veces no cree que lo que uno es o lo que uno sabe pueda ser importante, relevante o necesario para las personas que están acá, para este tipo de sociedad. Y yo creo que eso es una de las cosas que, digamos, todo inmigrante debe estar consciente que eso va a pasar cuando llegue acá, sentir ese miedo, no solamente la incertidumbre la incertidumbre de lo que va a pasar con la familia, porque es una apuesta de muy alto valor la que se está haciendo, Sí. sino también sentir la incertidumbre de que uno no pueda encontrar eso que lo haga usted feliz dentro de una sociedad o un mundo nuevo, ¿sí? Entonces, ese miedo es una sensación permanente en los primeros días, una sensación de incertidumbre y uno dice, ¿será que sí vamos a pasar? ¿Será que sí vamos a hacer? Por supuesto, hay que tener mucha interés, hay que estar muy bien preparado, también hay que pedirle mucha paciencia a Dios y mucha fortaleza porque hay que caminar mucho en ese camino y, y en ese y en ese proceso de irse uno ajustando, de tratar de convencerse de que es posible y que lo que uno sabe sí aplica aquí. Yo tengo un amigo que vive en Vancouver y como a unos 6 meses antes de venirnos para acá, yo le preguntaba, ¿usted sí cree que lo que nosotros sabemos, eso sí sea importante? Y él me dijo, me dijo, por supuesto. Me dijo así, por supuesto. Porque yo le decía, oiga, pero es que nos tomamos para uno de los países del G7, una potencia mundial, y nosotros, ¿qué podemos hacer allá? No, no, sí, claro. Y la respuesta es que sí. Entonces, digamos, hay que tener mucha fortaleza, mucha convicción, como toda aventura. Igual, implica un cambio radical, pero hay que entender que esos miedos que siempre existen se pueden vencer en la medida en que usted tenga ese plan y que tenga obviamente la fortaleza mental para hacerlo. Porque diga, si usted no tiene esa preparación y si usted no tiene la fe suficiente, también hay que decirlo, seguramente usted va a sentir una debilidad tremenda y usted va a decir, yo no puedo con esto y tengo que salir, tengo que volverme. La apuesta es supremamente grande. Ninguna de las personas que viene acá, por lo menos de Latinoamérica, ¿no? De las personas que vienen acá, es una persona que viene sin hacer un esfuerzo gigante y con los pocos o los muchos ahorros que vienen, esas personas están haciendo una apuesta por un futuro. Y eso tiene, por supuesto, unas implicaciones de que usted tiene todos sus recursos en sus manos y usted va a ponerlos allí para ver si funcionan. Entonces, claro, eso produce incertidumbre, produce miedo. Entonces hay que estar muy bien preparado para eso. Y ya en temas, digamos, más prácticos, yo creo que lo que más me preocupaba a mí
era el tema del idioma, porque una cosa es usted hablar con alguien que es digamos, de una región, de una ciudad, que tenga cierto tipo de acento, una persona que esté viviendo en su país o que tenga contacto con el mundo latino y hable inglés, y entonces para esas personas pues es muy sencillo entenderle. Pero cuando usted viene aquí y se encuentra con 5 o 6 diferentes acentos y diferentes tipos de cosas, ahí la cosa se pone más complicada. Entonces usted empieza a pensar que su inglés, el que usted decía que sabía, pues ya como que no le sirve para todos los escenarios. Entonces eso es un tema también de mucha paciencia, de mucha adaptación. Todo el esfuerzo que usted haga que usted haga como inmigrante para prepararse para venir acá, por supuesto, es válido, pero el esfuerzo tiene que continuar porque nosotros no nacimos aquí, nosotros tenemos que llegar a poder obtener un nivel adecuado usando no solamente el idioma estandarizado, sino las costumbres lingüísticas que usan acá, entendiendo los acentos, etcétera. Yo tengo compañeros filipinos, tengo compañeros ingleses, tengo compañeros canadienses, ¿sí? Tengo compañeros latinos y todos tenemos unos acentos diferentes, ¿sí? Y eso, pues, eso es una riqueza importantísima, muy emocionante, la verdad, pero pues que exige más y más y más y más esfuerzo para poder adaptarse uno al proceso. Ese tema de la adaptación es un tema que toma tiempo y también puede generar cierto nivel de estrés durante el proceso, ¿no? Pensar que uno va a encajar o que no va a encajar. Pero como lo mencionaba anteriormente, al final todo pasa y eso es todo un proceso que se va dando por pequeños pasos, pequeños pasos. Así es. Y se me ocurre también una pregunta que debería hacérsela al hijo de ustedes, al pequeño. ¿Cómo han visto ustedes la adaptación de su hijo a Canadá? Nuestro hijo menor tiene Sí, muy buena actitud y a él no le da pena hablar. Y él en Colombia no estaba en un colegio bilingüe, pero sí tenía un buen nivel de inglés intensivo y también tenía unos clases extras los sábados. Pese a que una parte fue en la pandemia y que yo decía, no, él no aprendió tanto, pero con sus bases, él siempre está dispuesto a interactuar y se hace entender y entiende. O sea, yo creo que él es el que mejor se ha adaptado en el tema del idioma. Siente consiguió nostalgia, amigos, sí, grupo. siente nostalgia por sus amigos, pero también acá pues, se ha podido relacionar bien con los niños. Qué bueno. ¿Y ustedes han hecho un grupo de amigos, se han relacionado, se han Sí, pues de encontrado mis con otros compañeros. colombianos o con gente de otros lugares? ¿Cómo ha sido eso? Hay una comunidad latina importante en Manitoba y en Winnipeg hay varias asociaciones, hay asociaciones de los diferentes países latinos y las comunidades trabajan bastante en diferentes actividades a lo largo del año. Entonces, integrarse, o sea, podemos estar en la celebración del 20 de julio o la iglesia donde vamos también hace diferentes actividades. Entonces, hay una comunidad con la que uno puede interactuar. E igual también con los compañeros de estudio, pues también somos varios latinos, entonces también hemos hecho un buen soporte. Y pues Diego, pues con sus compañeros, Diego ha compartido en escenarios diferentes al trabajo, pero yo creo que con las otras comunidades diferentes a las nuestras, o sea, hay opción de ir incorporándose a ellas, pero es más despacio, ¿no? O sea, se va a ir construyendo, pero más lentamente. O sea, es más fácil con la propia comunidad latina. Qué bueno. ¿Y la comida? La comida al principio como que no me gustaba mucho, como que me parecía muy insípido todo, como que, y muy pues caro y como muy diferente. Pero bueno, a medida que pasa el tiempo, pues ya uno trata de hacerlo lo más parecido o conseguir lo más parecido a lo que a uno le gusta y no, pues ya uno se va acostumbrando un poquito más. Yo creo que tal vez lo único que no hay en tanta abundancia como en nuestros países es de pronto las frutas. Las frutas como nosotros las conocemos, porque usted compra frutas Congeladas. congeladas, piña, mango, bueno, todo esto. Pero digamos en la abundancia de frutas en la condición de nosotros la conocemos normalmente
digamos, tal vez es el lado más difícil, ¿no? Ujú. Pero en general, digamos, legumbres, todo ese tipo de cosas, inclusive la comida, hay unos almacenes de cadena aquí muy importantes que los hay en muchas partes de América y tienen unas líneas de abastecimiento de comida internacional de muchos países. Entonces usted encuentra ahí, en el caso de nosotros, la harina para las arepas o Harina pan, o sea, la harina harina pan se pan, encuentra. Sí, sí, bueno. Sí, la sí, harina sí. pan, y otra serie de cosas que es de nuestros países. Entonces, realmente, en la medida que va avanzando el tiempo, nos vamos dando cuenta que hay acceso a una cantidad de cosas. De pronto, la única limitación tal vez será como las frutas frescas que nosotros conocemos, pero de resto, Aprendimos nosotros que las frutas de temporada es lo que hay que ver, pero sí, obviamente lo que pasa es que estamos comparando lo que había en Colombia en frutas, no, es muy difícil. Sí, Eh, no. Es más, en Panamá no se consigue la variedad de frutas que tú consigues en Colombia y se mm, consigue otras diferentes, pero sí, no la variedad. Aquí también hay que buscar en dónde. ese, Bueno, pues yo creo que ya estamos cerrando. Ha sido una conversación espectacular. La verdad que me interesó. Una pregunta más. ¿Qué temperatura está haciendo en Winnipeg en este momento? Aquí dentro, bueno, afuera como 15, estamos en 15 grados, ya estamos como 15 Bogotá. grados. sí. Positivo. Aquí está haciendo 14 grados. Yo estoy en Oakville. Así que estamos Está bien. O sea, perfecto. esto ya va a salir en pantaloneta, ¿no? Sí, Sí. de hecho ya veo uno gente en pantaloneta. No, ya está una temperatura como la de Bogotá, 15 grados en promedio, va a seguir subiendo durante las próximas semanas. Días muy soleados, días despejados, Sí. casi no hay nubosidad. Entonces, no, están muy agradables, la verdad. Lindísimo. Yo espero en algún momento poder visitar Winnipeg y pues seguro que los llamo para Nos que nos avisa. juntemos, nos tomemos un cafecito. Y ya saben, cuando tengan que venir para este lado de Ontario, aquí estamos. Yo estoy Perfecto. ahora en Oakville, Gracias. pero es igual muy cerca de Toronto, así que cuando vengan para este lado me dan una llamada y seguro nos juntamos y hacemos otro videito por ahí y nos tomamos un café. Ha sido Bueno, espectacular Perfecto. esta conversación. Gracias a y ti, bueno, muchas gracias. Muchas gracias. seguimos. De Bueno, acuerdo. Chao. Y esto ha sido todo por hoy. Si quieres seguir de cerca más historias de inmigrantes, suscríbete a nuestro canal y si el video te ha dejado algo de valor, regálanos un like. Nos vemos en el próximo video. Peace and love.